En el curso de diseño gráfico de la semana 2 veremos el tema el diseño gráfico. Bienvenidos. Objetivo de la clase: conocer los principios del diseño gráfico y comprender que el lenguaje del diseño ayuda a organizar un material gráfico. Principios del diseño gráfico. Para que un diseño sea considerado bueno, debe existir una composición de elementos o factores específicos que son denominados como principios del diseño gráfico. El resultado de la unión de los principios hace que un diseño funcione a la perfección como una unidad armoniosa y completa. Dentro de los principios del diseño gráfico tenemos o está formado por 6 que conforman estos principios. Número 1, énfasis, punto de enfoque. 2, balance, equilibrio. 3, ritmo, movimiento. 4, proporción, escala. 5, armonía, unidad. 6, simplicidad. A continuación, entonces, veremos cada uno de estos principios del diseño y explicaremos gráficamente en qué consiste cada uno de ellos. El número 1 es énfasis, punto de enfoque. Existen varios elementos para crear el énfasis, como el color, tamaño y hasta aplicando la regla de los tercios. El primero que vamos a ver del énfasis, punto de enfoque, es destacar. Y destacar, lo importante aquí es romper la composición con algún elemento para cumplir con el concepto de destacar. ¿A qué se refiere esto? A que en esta composición que tenemos acá de círculos que aparecen en negro, todos tienen el mismo tamaño, la forma, pero al centro tenemos un triángulo con la misma proporción de los círculos, pero con diferente forma. Esto hace el énfasis o punto de enfoque en la diferencia de la forma. Esto hace destacar dentro de la composición. En el B tenemos el color. Y en el color, en esta composición que se presenta acá, que está formada por círculos en negro, están rodeando a uno de los círculos, pero en color diferente. Entonces, en el color podemos lograr enfocar la atención de un elemento dentro de la composición. Esto va a ser en referencia a que dentro de la composición tengamos una diferencia de color para poder hacer el énfasis o punto de enfoque. En el C tenemos tamaño, y el tamaño es utilizar elementos de diferentes tamaños, pero esto nos daría como resultado el centrar la atención en un punto específico. En este caso, en la composición que tenemos por la diferencia de los tamaños, esto va a hacer que nos enfoquemos, o el énfasis va a ser en referencia al tamaño, aunque mantengamos la misma forma. Si se dan cuenta, tenemos la misma forma en color negro todos, pero el tamaño va a ser que dentro de la composición mantengamos un punto de enfoque. El número 2 tenemos balance, equilibrio, y en el balance, equilibrio, existen dos tipos de balance o equilibrios en los principios del diseño gráfico. El A tenemos el simétrico, y en el simétrico podemos observar en la composición
que se mantienen iguales en la composición, no se rompe con la composición, mantenemos un eje en sentido vertical, un eje en sentido horizontal. Y en el siguiente balance es el asimétrico. Y en este asimétrico podemos observar que se mantiene un orden dentro de la composición, pero la diferencia es que no está conformada con las mismas formas. En el caso del simétrico se mantiene un eje con las mismas formas, es igual al partirlo a la mitad en esta composición, se mantiene igual en forma y en proporción. En este caso cambia la forma en el B, en el asimétrico. Y en el siguiente tenemos ritmo y movimiento. El ritmo es la frecuencia con la que se repite un elemento, pero logrando mantener la armonía y jerarquía de cada uno de los elementos. Dentro del ritmo y movimiento tenemos dos principios, que es radial y lineal. En el radial, la composición se mantiene de forma circular, está girando cada elemento alrededor de un eje. Esto mantiene un ritmo, mantiene un movimiento. Y en el lineal, la composición es diferente, se mantiene lineal, valga la redundancia, pero la disposición de los elementos crea una sensación de continuidad en este eje, como en el segundo y en el tercero. En la composición está conformado cada uno de los ejes de una manera que da la sensación de continuidad en cada uno de los ejes. Y en el siguiente principio tenemos la proporción y escala. La proporción y escala como principios del diseño gráfico consisten en crear orden y equilibrio en todos y en cada uno de los elementos de una composición. En proporción y escala podemos encontrar tres principios: en tamaño, proporción y división. Veremos entonces el tamaño. En tamaño podemos observar una misma forma, pero en diferentes tamaños. Entonces, los diferentes tamaños dentro de una composición crean una relación entre sí. Misma forma, diferente tamaño, pero mantienen una relación entre sí. B, proporción. En esta composición podemos observar la misma forma que se repite, pero mantiene un orden, mantiene una armonía, a pesar de que no tienen el mismo tamaño, tienen una forma variable. En este caso tenemos un cuadrado, luego tenemos aquí otra forma, y dentro de esta composición mantenemos una proporción. Esto lo podemos observar en el B. En el C estamos viendo la división. En esta composición mantenemos un eje, el cual nos divide la composición en sentido vertical y horizontal. Varios elementos en un mismo diseño
que es en este caso en división, varios elementos en un mismo diseño con diferente tamaño crean armonía visual. Este es el caso de esta composición. Crean armonía visual. En el 5 tenemos armonía y unidad. Y dentro de este podemos encontrar 5 principios, siendo A, repetición, B, sucesión, C, proximidad, D, armonía y E, contraste. En el primero, repetición, en la primera composición que tenemos acá, podemos observar la misma forma, la misma proporción en forma, pero el tamaño es diferente. El tamaño de cada elemento es diferente, pero mantiene una armonía. Es repetitivo dentro de la composición. Y luego tenemos la sucesión, y en la sucesión se logra cuando se utiliza la forma repetida, un elemento o color, el cual uno de ellos es el que permanece, es el que mantiene el punto de enfoque. Esto es en la sucesión. Tenemos la misma forma, pero uno de ellos es el que mantiene el punto de enfoque. Luego tenemos C, que es proximidad. La proximidad se refiere a mantener una distancia entre los elementos de una composición. Se refiere a mantener una distancia entre los elementos de la composición. Tenemos una composición que está formada por varios triángulos, pero en cada uno se mantiene una distancia, la misma distancia, y esto se refiere a la proximidad. Luego tenemos de armonía, y la armonía en este principio se refiere al color específicamente. El uso de los colores análogos es el que se define, es el que define a la armonía. En este caso tenemos una armonía por medio del color, que es análogo, y eso representa en esta composición. Y por último tenemos el contraste. Esto es lo contrario a la armonía. Está el contraste por color en relación en contraste o en la diferencia a la armonía, que manteníamos una tonalidad o un color que se repetía pero en diferente densidad. En este caso tenemos diferente color, que es lo que conforma el contraste. El contraste lo podemos lograr por diferencia de color como por forma. En este caso el ejemplo es por color. Y el último de los principios es la simplicidad. En la simplicidad debe existir un equilibrio y armonía entre los colores, tipografías y elementos utilizados en cada uno de nuestros diseños. En el A tenemos simplicidad. En este principio, él mantiene una armonía en forma y de una manera ordenada, en la cual no rompe con el esquema, no rompe con la composición. Ese orden, ese orden mantiene ese equilibrio, esa armonía. Y luego tenemos la complejidad, que en la complejidad es totalmente lo opuesto a la simplicidad. La disposición de los elementos de una composición es de forma ordenada,
digamos, a pesar de que tenemos diferentes formas en diferente posición que rompe con el equilibrio, a pesar de ello hay una composición de forma ordenada. En la simplicidad es, aquí en estos dos podemos ver el contraste uno con el otro, que era el principio que habíamos visto anteriormente. Preguntas para estudio. Responda a las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. Pregunta número 1. ¿Con cuál de los elementos y subdivisión de los elementos se logra enfocar la atención de un elemento dentro de la composición? Pregunta número 2. ¿Qué es necesario para cumplir con el concepto de destacar? Pregunta número 3. ¿Cuál es el resultado de la unión de los principios del diseño? Número 4. ¿Cuál es el resultado de utilizar elementos de diferentes tamaños? Número 5. ¿Qué es lo que define a la armonía en el color? Muchas gracias por su atención.